Muy buenas a todos y bienvenidos. Esta es la única salida y es el día número 26 de esta cuarentena. Seguimos acá acompañándolos desde el primer día. Hoy hay un sol hermoso, así que decidí grabar acá afuera. Y quería compartir con ustedes una buena reflexión. Me pidieron que hable sobre el insomnio y me pareció importante también hablar sobre la importancia de las recaídas, así que me pareció buena idea hacer un video sobre un ejemplo que da el Dr. Hammer para que se entienda un poco más cómo funciona esta situación. El Dr. Hammer cuenta que aparece una consultante y le empieza a preguntar por qué puede ser que esté tan mal. La mujer estaba con insomnio, había perdido muchísimos kilos, estaba muy flaca, muy delgada, no tenía fuerza, estaba muy cansada y muy fatigada. Resulta que el Dr. Hammer empieza a hacerle una anamnesis, le empieza a preguntar y descubre que la razón obviamente era por unos conflictos que estaba sufriendo en su casa con su marido y con su suegra, que específicamente constantemente la machacaba, la maltrataba y ella se sentía totalmente invadida. Resulta que esta mujer, al cabo de unos cuantos años, empieza a desarrollar una serie de conflictos biológicos que le desencadenan lo que la medicina clásica llama cáncer. Le detectan 2 tumores en el útero y le empiezan a preocupar, le empiezan a generar miedo, sustos, etc. Siguen pasando situaciones, las cuales le siguen desencadenando nuevos conflictos biológicos, hasta que un día la suegra muere. Cuando la suegra muere, después de muchos años de conflicto, ella obviamente resuelve otros conflictos y empiezan a aparecer los famosos sarcoma, osteosarcoma, carcinoma, etc. Nuevamente es diagnosticada en fase de reparación porque estaba muy cansada y con fiebre, nuevos tumores. Llegó a tener los famosos 5 tumores que le llaman la vía del no regreso, porque dicen que cuando tenés 5 tumores son 5 metástasis y no puedes regresar, una tontería. Pero bueno, el punto es que a raíz de la situación de la muerte de la suegra, el marido le empieza a echar la culpa a ella que su madre se había muerto por su culpa. Una situación que colapsa totalmente y la lleva a buscar al Dr. Hammer. Cuando encuentra al Dr. Hammer, el Dr. Hammer le dice: mire señora, la única solución que tengo para usted, para que usted pueda sobrevivir, es alejarse por un largo periodo de tiempo de esta situación que la está destruyendo. Ella elige tomar ese camino y se aleja. Se va a vivir a la casa de su madre, que vivía a unas 6 horas de donde estaba. Pasan 6-7 meses y la mujer empieza a recobrar el peso, empieza a dormir mejor, porque obviamente antes se había estado en fase activa, con insomnio, se despertaba a 4 o 5 de la mañana todos los días. Obviamente la presión sube, no puede bajar la presión, te deja recargar mínimamente la batería para que puedas seguir combatiendo al otro día, puedas seguir corriendo, escapándote o haciendo lo que tenés que hacer y no estás terminando. Ese es el porqué del insomnio, ¿sí? Sin embargo, pasaron 6-7 meses que se alejó del conflicto, que había durado muchos años, y ya había recobrado su peso, había estado más contenta, ya estaba más fuerte, ya no le dolía el cuerpo, había superado todas esas situaciones de las más llamadas cánceres y enfermedades. Resulta que en el 8º mes ella va a ver a su hija a la casa de donde vivía su ex marido, el cual ella creyó que no estaba presente en su casa. Cuando llega a la casa, automáticamente aparece el marido y le empieza a machacar y le empieza a acusar y le empieza a echar la culpa de todo lo que estaba viviendo. Ella vive automáticamente una recaída, ¿sí? Porque ella había ido a ver a su hija, pero no se esperaba ver a su marido. Sin embargo, lo encontró. Al otro día de esa situación desarrolla una ictericia. Obviamente, para los que entienden la nueva medicina germánica, para desarrollar una ictericia se requiere otro conflicto más, ¿sí? Que es el de los TCR reactivos, pero la moraleja de eso es que al otro día agravó su situación mucho más que durante 5 años de conflicto, solamente por haber estado presente en una recaída conflictiva por un rey que era su marido y la discusión con su marido. Automáticamente durante 2 días empezó a ir al baño, perdió peso, eliminó proteínas, estaba totalmente desnutrida, peor que en el momento que la fue a ver a Hammer, y solamente habían pasado 2 días del conflicto que había vivido. Lo volvió a consultar al Dr. Hammer, le explicó que lo que había vivido era una recaída y que lo peor que le podía pasar en su vida es la recaída, no hacía el conflicto. Ella pudo entenderlo y de esa manera evitó volver a la casa y le empezó a decir a su hija que la empieza a ir a visitar a ella para ella no tener que volver a correr el riesgo de una recaída conflictiva, la cual probablemente no podría superar. Pasó el tiempo, se mejoró y pudo vivir felizmente su vida sin tener ninguna recaída más. Recuerden que las recaídas son peores que los conflictos iniciales, ¿sí? Así que hay que evitar las recaídas por todos los medios. Les dejo esta moraleja. Recuerden, insomnio, fase activa, 4 o 5 de la mañana se despiertan para seguir corriendo o escapándose del predador o teniendo que hacer lo que tienen que hacer, que está pendiente. Si están con insomnio, tienen que hacer algo y no lo están haciendo. Hay que resolverlo para poder empezar a dormir mejor. Les mando un saludo y espero que les haya servido este cuentito. Chao.